En los suburbios poco iluminados de la ciudad alienígena, Lauren, bajo un cielo ahogado por el smog y los anuncios holográficos parpadeantes, vivía Aira, una joven alienígena que pertenecía al grupo de marginados de su especie, aquellos que nacían con colores de piel considerados de mala suerte por la sociedad. El destino de Ai dio un giro brusco cuando su madre murió dejándola al cuidado de su nueva madrastra. Virus. Al principio, Ella esperaba amor y seguridad, pero pronto quedó claro que Virus tenía otros planes. Varus era un oportunista calculador que veía a Ai como poco más que una carga y un activo. Una tarde oscura, bajo el manto de una tormenta creciente, Ao fue vendida a Sorin, un despiadado traficante de esclavos conocido por capturar personas y venderlas en sistemas estelares distantes. Encadenada y aterrorizada, Ai fue arrastrada a un mercado donde los débiles y desesperados estaban disponibles. Como mercancías, allí, entre los gritos de los esclavizados, la esperanza de Ai comenzó a marchitarse, pero se negó a que la rompieran con cada insulto lanzado. En ella y cada latigazo del látigo del esclavista, se susurró a sí misma que este no es el final. Soy más que esto, pero su futuro parecía sombrío, encerrado en una jaula que era de desesperación. Los pensamientos de Aira vagaron hacia la voz de su madre, que siempre le contaba historias de fuerza, perseverancia y amor. Esos recuerdos eran lo único que mantenía su alma intacta, justo cuando el subastador ladraba el precio de su vida. Una figura alta emergió de las sombras. Su nombre era Kalin, un viajero humano. Se rumoreaba que una vez luchó en las guerras de Turán Berosian. Sus penetrantes ojos azules estaban llenos de algo que sorprendió. Aira empatía. La mayoría de los que venían al mercado lo hacían para explotar. Pero Kalin era diferente. Vio más que un esclavo en las manos atadas de L, en forma temblorosa. Vio a alguien luchando por sobrevivir como él. «¡La tomaré!», declaró Kalin, arrojando una pequeña fortuna de créditos alienígenas a Sorin. El esclavista lo miró con sospecha, pero con avidez se embolsó el dinero con un movimiento rápido. Kalin cortó las cadenas que lo ataban. Las muñecas de Ala por primera vez en semanas sintió que el peso de sus grilletes se levantaba y miró a Kellen. Con incredulidad, insegura de si este humano era amigo o enemigo. «Eres libre ahora, Kellen», dijo suavemente ofreciéndole un frasco de agua. «Pero tendrás que confiar en mí si quieres seguir así y así». Aira tomó su primera opción hacia la libertad con pasos vacilantes, siguió a Kellen fuera del caótico mercado dejando atrás la vida de servidumbre a la que Varys la había condenado. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que esto era solo el comienzo. Su libertad tenía un precio y pronto aprendería cuán peligrosos podían volverse el amor, la traición y la supervivencia en una galaxia al borde del caos. Aira siguió a Kellen por las laberínticas calles de Laur, sus sentidos abrumados por el bullicio de la vida alienígena a su alrededor. Las brillantes luces del Ne parpadeaban erráticamente, arrojando sombras extrañas sobre el caótico mercado mientras se adentraban más en la ciudad. En el fondo, el hedor a sudor de aceite y especias exóticas llenaba el aire, mezclándose con discusiones distantes y el zumbido de vehículos antigravedad flotando. Por encima de su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué este humano la había salvado? ¿Qué esperaba a cambio? No se atrevía a preguntar, al menos no todavía, cada paso que daba. De ese bloque de subastas se sentía como un paso hacia la incertidumbre. «Tenemos que movernos rápido», Kalin murmuró en voz baja. «Sorin no es del tipo que deja ir una vela sin luchar. Hay una posibilidad de que venga por nosotros». Ali se tensó ante la mención del nombre de Soran. A pesar de su agotamiento, se obligó a acelerar su paso manteniéndose cerca del lado de Kalin. Se abrieron paso a través de estrechos callejones, esquivando borrachos y vagabundos, hasta que llegaron al borde del distrito donde las luces vibrantes se desvanecieron en la oscuridad. «¿A dónde vamos?», Alira finalmente preguntó con su voz. «Caballo por falta de agua y sueño». Kellen la miró. Su expresión era ilegible. «En algún lugar seguro. Confía en mí». Aunque solo un poco más, su corazón todavía estaba quieto. Albergaba dudas de que no tenía otra opción que confiar solo en él. No duraría ni un día en Bourne. Caminaron en silencio por un rato.
La tensión entre ellos era tan espesa como el aire húmedo de la noche. El aire robaba miradas a su extraño salvador. Se movía con la facilidad de alguien acostumbrado al peligro. Chaqueta de cuero ocultando armas que sospechaba que él sabía usar muy bien. ¿Por qué me salvaste? Aira preguntó al final la pregunta que le quemaba la garganta. ¿Qué quieres de mí? Callen disminuyó sus pasos, pero no se detuvo. No todo es una transacción AA. Pronunció su nombre con cuidado como si quisiera honrarlo, no explotarlo ya. Pasaste por suficiente, vio a alguien que merecía una segunda oportunidad. Sus palabras la sorprendieron más de lo que esperaba en un universo impulsado por el poder, el lucro y la supervivencia. La amabilidad se sintió alienígena, casi suspicaz, pero no había malicia en la mirada de Kalin, solo una tranquila determinación que la hizo preguntarse qué cargas llevaba. Finalmente llegaron a una vieja bahía de atraque escondida en las afueras de la ciudad. La elegante nave espacial desgastada por el clima se encontraba en las sombras, su exterior asustado. Por las batallas libradas en toda la galaxia, bienvenido a la vanguardia, Kellen dijo con una pequeña sonrisa cansada. No es gran cosa, pero nos llevará lejos de... Aquí LRA vaciló en la base de la rampa, sus pies arraigados en el lugar. El barco representaba libertad, pero también incertidumbre. Si ella abordaba no habría vuelta atrás, pero quedarse en el Laur significaba enfrentar la ira de Soran o peor. «¿Eres libre de alejarte?», dijo Kellen suavemente desde la rampa. «No te detendré, pero si vienes conmigo, te prometo que ya no tendrás que mirar por encima de tu hombro». Aira respiró profundamente por primera vez en semanas. La decisión era suya, con una última mirada a la ciudad, que la había traicionado. Pisó la rampa y entró en lo desconocido dentro del barco. Era más espacioso de lo que esperaba. Aunque cada superficie mostraba las marcas del uso duro, el zumbido del motor vibraba bajo sus pies, mientras Kellen la guiaba a una pequeña cabina. «Puedes descansar aquí», dijo arrojándole una manta limpia. «No es mucho, pero es seguro». AA se hundió en la cama estrecha. Su cuerpo picaba de cansancio por primera vez en lo que parecía una eternidad. No estaba atrapada en una jaula o encadenada por el miedo, era libre. El pensamiento era casi demasiado abrumador para procesar. Kellen se demoró en la puerta por un momento, como si estuviera considerando decir algo más, pero luego asintió y se dio la vuelta. «Descansa un poco. Hablaremos en la mañana». Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Ala se permitió derrumbarse en la cama. Su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta y miedos no expresados, pero la fatiga finalmente la arrastró a un sueño inquieto, pero incluso en sus sueños las sombras de su pasado la seguían, susurros de traición, de la sonrisa fría de Virus y el peso de las cadenas que una vez habían atado sus muñecas, y a través de todo un pensamiento resonó más fuerte: la libertad siempre tiene un precio. El zumbido de los motores de la vanguardia adormeció a Ai en un sueño intranquilo, sin sueños. Pero su descanso duró poco. Solo horas después, la despertó la sacudida repentina de la nave acelerando la cubierta. Debajo de ella, vibrantes luces rojas parpadearon desde el pasillo, acompañadas por la estridente ballena de alarmas. La voz de Kalin atravesó el intercomunicador de la nave AA. «Llega a la cabina». Ahora se puso de pie con el corazón palpitando y corrió por los estrechos pasillos hacia el frente de la nave. Cuando ella llegó, Cullen estaba sentado en los controles. Sus manos se movían rápidamente sobre paneles brillantes. Más allá de la ventana, las estrellas se difuminan en rayas, mientras la nave se sumergía en un viaje más rápido que la luz. «¿Qué está pasando?». Air jadeó agarrándose al respaldo de su silla para mantener el equilibrio. «Soran nos persiguió, Ken», dijo con tristeza. Su enfoque se fijó en las pantallas de navegación. «Debe haberte marcado con un rastreador en el mercado. Me las arreglé para sacudirlos por ahora, pero pronto te alcanzarán». El estómago de Air se retorció de miedo. Incluso en el espacio no había escapatoria del agarre de Soran. Las manos de Kalin volaron sobre los controles, planeando saltos a través de sistemas inexplorados para ganar tiempo. La nave gruñó mientras avanzaba. Más allá de sus límites, los motores rugieron en protesta. «Prueba cuánto tiempo podemos superarlos, AA».
Preguntó su voz tensa por el pánico. Kellen le lanzó una mirada de reojo el tiempo suficiente para encontrar un lugar para desaparecer, pero no será fácil. Tocó algunos botones en la consola y un holograma de un sistema estelar distante cobró vida. Hay un lugar donde se encuentra la estación espacial Derel, escondida en el cinturón de asteroides de Velis 9. Es arriesgado, pero si podemos escondernos allí, podríamos tener una oportunidad. El LRA apretó los puños. Apenas había escapado de la esclavitud y ahora su libertad ya se le estaba escapando de los dedos, pero no había tiempo para pensar en su miedo. Si querían sobrevivir, necesitaban moverse rápido y juntos. ¿Qué hacer? ¿Necesitas que haga ala?, preguntó forzando su voz para que se calmara. Kellen le dio un rápido asentimiento de aprobación. Bien, te necesitaré en servicio de armas, si las naves Zoran nos alcanzan. Antes de que lleguemos a PHI 9, eres nuestra última línea de defensa. El estómago de él se revolvió ante el pensamiento de que no tenía experiencia en el combate de naves espaciales, pero no había tiempo para dudar. Kalin la guió a una consola de armas al costado de la cabina, mostrándole cómo apuntar y disparar los cañones de plasma de la nave. Es simple, Kellen. Le aseguró que apuntara y disparara y no fallara. Ella le dio un gesto sombrío, sus manos temblaban levemente mientras agarraba los controles. El peso de la supervivencia se posó sobre sus hombros por primera vez. Su vida no era solo suya, dependía de Kellen, y ahora su vida dependía de ella también. Las estrellas afuera cambiaron cuando la nave salió del hiperespacio, dirigiéndose hacia el campo rocoso de asteroides que rodeaban la estación abandonada. Las manos de Kalin nunca dejaron los controles mientras maniobraba hábilmente la nave entre enormes rocas flotando en el vacío. Casi estaban allí. Murmuró más para sí mismo que para sí mismo. Justo entonces, un pitido áspero estalló en la alerta de proximidad de la consola. El corazón de Al se saltó un latido cuando dos naves más pequeñas aparecieron en el radar, acercándose rápidamente. Los cazadores de Zorn los habían encontrado. Tenemos compañía. Kallen gruñó. Espera, esto se va a poner difícil. La vanguardia se sacudió violentamente cuando Kellen giró los controles y la nave dio un giro brusco. Elira apretó los dientes y luchó contra el impulso de gritar mientras la nave viraba a través del denso campo de asteroides, esquivando los escombros a solo unos metros. Sube a esos cañones. Aira. Kalin marcó el caos. Se tragó su miedo y se concentró en la pantalla de objetivos. Una de las naves que las perseguían los fijó en ellos y disparó una andanada de rayos de plasma que pasaron a toda velocidad por la vanguardia lo suficientemente cerca como para quemar su agujero. Elira apretó el gatillo y envió una descarga de disparos de energía hacia sus perseguidores. El primer disparo falló. Sus manos temblaron. El pánico amenazaba con alcanzarla, pero ella se obligó a respirar. Concentrándose en el objetivo parpadeante que tenía delante, ajustó su puntería y disparó de nuevo. Esta vez el rayo de plasma dio en el blanco y atravesó el motor de la nave enemiga, se salió de control y explotó en 1900. Un destello brillante. ¡Buen tiro!, gritó Kellan, pero no hubo tiempo para celebrar. La segunda nave esquivó el cinturón de asteroides implacable en su persecución. Disparó de nuevo golpeando los propulsores traseros de la vanguardia. La nave se estremeció violentamente. Luces de advertencia destellando en la cabina cuando los sistemas comenzaron a fallar. Estamos perdiendo energía, Kalin, maldijo en voz baja, luchando por mantener la nave estable. No vamos a llegar a la estación. Así la mente de Air corrió buscando una solución. La estación estaba a la vista, pero nunca lo lograrían en su condición actual, a menos que pudiéramos aterrizar de emergencia. Soltó, sorprendiéndose incluso a ella misma. Kellen levantó una ceja. ¿Tienes agallas? Te lo concedo. Miró a la estación que tenía delante, sopesando el riesgo. Está bien, agárrate fuerte, esto va a ser feo. Rugió la vanguardia mientras Kellen redirigía todo el poder restante en los propulsores delanteros, enviando la nave a toda velocidad hacia la estación. La nave perseguidora disparó una última, desesperada descarga, pero los rayos de plasma se desviaron por centímetros. La vanguardia se estrelló contra la bahía de atraque de la estación con un estruendo ensordecedor. El metal chirrió y volaron chispas mientras la nave patinaba hasta detenerse, deteniéndose en las oscuras profundidades de la estación. Abandonada por un momento,
Todo quedó en silencio. Hela y Callen se sentaron, corazones congelados latiendo en sus pechos. Lo logramos. Callen susurró. Casi con incredulidad, Aira exhaló lentamente la tensión en su cuerpo. Finalmente se liberó, pero sabía que no debía bajar la guardia. Habían escapado de los cazadores de Zoran por ahora, pero la verdadera pelea apenas comenzaba. Kellen se volvió hacia Aira. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro, a pesar del caos. Lo hiciste bien ahí afuera, dijo ofreciéndole una mano. Tienes un espíritu luchador. Ira tomó su mano, su agarre firme. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza no solo por la supervivencia, pero por algo más. Ella ya no estaba sola y tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien en quien podía confiar. La vanguardia yacía inmóvil dentro de la bahía de atraque en ruinas. Toda estaba abollada y quemada por el choque. Elira y Kellen no perdieron el tiempo. Cada instinto les decía que necesitaban asegurar el área antes de que los cazadores de Zoran se reagruparan. El interior de la estación estaba oscuro y silencioso. Cementerio de tecnología olvidada con cables serpenteando por las paredes y escombros esparcidos por el frío piso de metal. Kellen le entregó a un pequeño blaster. ¿Sabes cómo usar uno de estos?, preguntó con expresión seria. Asintió con determinación. Aunque en verdad su experiencia con armas era limitada, aún se negaba a hacer una carga. Si iba a sobrevivir, necesitaba adaptarse rápido. Quédate cerca, instruyó Kellen haciendo un gesto hacia los oscuros pasillos que se extendían más profundamente en la estación. Necesitamos encontrar un lugar para reagruparnos y reparar los sistemas de la nave. Este lugar podría tener lo que necesitamos si tenemos suerte. Se movieron con cautela a través de la estación. El único sonido era el leve zumbido de la maquinaria inactiva bajo sus pies. No podían quitarse la sensación de que estaban siendo arrastrados, aunque cada esquina que giraban no revelaba nada más que sombras. El peso de la incertidumbre la presionaba, y sus pensamientos regresaron a Verus, la mujer que la había vendido sin dudarlo. La arrojó a una pesadilla de la que aún no había escapado. «Estás callada», comentó Kellen mientras pasaban. A través de una sala de mantenimiento abandonada, «¿Qué tienes en mente?». Alra dudó y luego decidió, no tenía sentido ocultar la verdad. «Mi madrastra me vendió a Zorin». Sin pensarlo 2 veces, su voz era plana, pero el dolor detrás de las palabras era agudo. Confié en ella una vez, pensé que la familia significaba algo. Kellen se detuvo. Caminando se dio vuelta para encontrarse con su mirada. «Algunas personas no saben el significado de la familia», dijo su tono. Tenía un borde de amargura. «Pero aún tienes tiempo para escribir una historia diferente». «Ay, tienes gente ahí afuera. Buena gente, simplemente no te han encontrado todavía». Ira lo miró, sorprendida por la convicción en sus palabras que Kellen no habló como alguien que la golpeara. Habló como alguien que entendía lo que se sentía la traición. El pensamiento la hizo preguntarse qué fantasmas lo perseguían. Llegaron a lo que parecía ser un centro de comando, una amplia sala circular con pantallas rotas y consolas de control. Acumulación de polvo. Kalin se puso a trabajar de inmediato encendiendo una terminal con la esperanza de acceder a los sistemas de la estación. Si podemos activar el soporte vital y reparar la nave, tendremos una oportunidad de luchar, murmuró Kellen escribiendo comandos en la consola parpadeante. Este lugar es viejo, pero todavía queda algo de energía. Ao caminó hacia la ventana rota que daba al campo de asteroides afuera. Rocas irregulares flotaban silenciosamente en el vacío iluminado por la pálida luz de estrellas distantes. Por primera vez en semanas, sintió una pequeña medida de paz, aunque fugaz, pero esa paz se rompió cuando una bocina de advertencia resonó a través de la estación. Seguida por una fría voz mecánica, señales de vida no autorizadas detectadas. «Seguridad de la estación activada». «Eso no es bueno», murmuró Kellen, en voz baja. Golpeó su puño contra la consola con frustración. «La estación cree que...» «Intrusos». El corazón de Air latía con fuerza antes de que pudiera responder. El sonido de pasos pesados resonaron desde el pasillo detrás de ellos. Ruidos metálicos cada vez más fuertes. Al segundo, Kellen maldijo en voz baja y agarró su blaster. «Tenemos
Compañía, manténganse alerta, un escuadrón de antiguos drones de seguridad irrumpió por la puerta, sus sensores ópticos rojos brillando como ERS. En los oscuros levantaron sus armas al unísono. Las articulaciones metálicas se movieron mientras apuntaban a Balra y Calen. «Bajen», Killen gritó. Disparando su blaster, una corriente de rayos de energía se disparó hacia los drones golpeando a 2 de ellos. Directamente en sus pechos chispearon y colapsaron, pero más entraron para reemplazarlos a Iradove, detrás de un panel de control. La adrenalina inundaba sus venas. Ella se asomó por el borde, sus manos agarrando el blaster que Kellen le había dado ahora, o nunca. Se susurró a sí misma, apuntando su tiro, conectó, inutilizando a uno de los drones con una lluvia de chispas. Una breve emoción de Tree surgió a través de ella, pero fue de corta duración. Eran demasiados y avanzaban rápido. «Tenemos que retroceder, Kin», gritó cubriéndola con una ráfaga de fuego supresor. Aira no dudó. Se hacia la salida disparando salvajemente. Mientras se movía, Kalin la siguió de cerca, detrás llevándola por un estrecho pasadizo justo cuando los drones desataron otra descarga de ráfagas de energía. Apenas lograron doblar la esquina, pero antes de que el pasillo detrás de ellos estallara en una cascada de explosiones, sin aliento y magullados, finalmente llegaron a la nave, con humo debajo de los sistemas dañados, y el agujero de la vanguardia crujía bajo la tensión. Pero aún era su mejor esperanza de supervivencia, subir a bordo y abrocharse el cinturón. Kellen ordenó correr a la cabina del piloto. «No vamos a esperar para ver qué más tiene esta estación guardado». Alira lo siguió colapsando en el asiento del copiloto mientras los motores rugían a la vida. El Vanguard se sacudió violentamente, pero se levantó del suelo escapando de la bahía de atraque justo cuando otra ola de drones apareció a la vista. Kellen sonrió. Mientras marcaba las coordenadas de salto, «Despídase de esta roca» con un silbido ensordecedor. La nave saltó a un viaje más rápido que la luz, dejando la estación, y sus débilmente guardianes muy atrás se sentaron en silencio por un momento, recuperando el aliento. Aira miró a Kalin, su corazón todavía acelerado. «Seguimos metiéndonos en estas situaciones», dijo, con una risa temblorosa. «Esto es solo la vida contigo, Ken». Rió entre dientes su expresión. Suavizándose, sí, prácticamente por primera vez desde su escape, Aira sintió una extraña calidez, extendiéndose a través de ella, un destello de confianza frágil, pero creciente. No estaba segura de a dónde los llevaría su viaje a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, mientras no se sentía tan sola, la vanguardia navegó a través del vacío salpicado de estrellas, dejando atrás los restos de la estación abandonada y los peligros que casi los habían consumido. Ella se reclinó en el asiento del copiloto. El cansancio se apoderó de sus huesos, pero su mente se negó a calmarla. Sus pensamientos vagaban entre la gratitud por su libertad y la incertidumbre inminente de lo que vendría después. Kellen la miró. Desde el asiento del piloto, su confianza tranquila enmascaraba el cansancio que ambos compartían. «Te manejaste bien». Allá atrás dijo que no mucha gente podía mantener la calma con drones disparándoles. Alira se permitió una pequeña sonrisa. «Supongo que estoy llena de sorpresas». Kellen se rió, un sonido cálido y genuino que la sorprendió. Era la primera vez que lo escuchaba realmente relajado desde su escape de allí, y el sonido despertó algo desconocido en ella, un sentimiento que no se había dejado entretener en mucho tiempo. Seguridad, tal vez. Incluso días de pertenencia pasaron mientras se desplazaban a través de los confines inexplorados del espacio, saltando entre sistemas distantes y usando planetas atrasados para reabastecer sus suministros menguantes con cada salto. Aira aprendió un poco más sobre Kalin. Su exterior cauteloso se desgastó lentamente, revelando a un hombre que había soportado sus propias batallas. Le contó historias sobre las guerras verosianas, sobre amigos perdidos y sobre las cicatrices que no se podían ver. A cambio, Aira compartió fragmentos de su vida antes de que Verus la vendiera. Era extraño confiar en alguien. De nuevo, pero con cada historia intercambiada, las paredes alrededor de su corazón se debilitaron. «Es gracioso», dijo una noche mientras flotaban a través de la oscuridad vacía del espacio.
Pensé que la libertad se sentiría más simple. Kellen la miró a los ojos, captando el tenue brillo del panel de control. Libertades complicadas, admitió, silenciosamente. No se trata solo de alejarse de lo que te detiene. Se trata de descubrir quién eres sin las cadenas. Ai asintió con la mirada, distante. Supongo que todavía estoy descifrando esa parte. A medida que se aventuraban más profundamente en el espacio, inexplorado, el vínculo entre ellos creció. Lo que había comenzado como una asociación renuente se convirtió en algo más tranquilo, entendiendo un sentido compartido de propósito. Ya no solo huían del pasado, estaban construyendo algo nuevo juntos, paso a paso, momento a momento. Pero Aa sabía que el pasado no había terminado con ella. Aún en los momentos de silencio, podía sentir el peso de la traición del virus acechando en el fondo de su mente como una sombra que no podía sacudirse. Y aunque Cullen le había salvado la vida, temía que la confianza, como la libertad, siempre tuviera un precio. Una noche, mientras el Vanguard Cruise silenciosamente atravesaba un campo de asteroides, Kellen se reclinó en su asiento, mirando de reojo a Ali. «Hay un lugar», dijo lentamente, «en el borde exterior de las colonias de Turín. Un refugio para personas que no pertenecen a ningún otro lugar. Podríamos parar allí, tal vez incluso quedarnos por un tiempo». El corazón de él dio un vuelco. La idea de un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, libre de los fantasmas de su pasado. Era tentadora, pero también la asustaba. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Podía construir una nueva vida sin las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo? ¿Crees que podríamos pertenecer allí?, preguntó su voz apenas un susurro. Kellen le dio una pequeña sonrisa torcida. «Creo que pertenecemos a donde decidamos que lo hagamos». Fue una respuesta simple, pero fue suficiente por primera vez desde su escape. Ay. Sintió un destello de esperanza, una esperanza real y tangible. Tal vez, solo tal vez, finalmente podría dejar de correr. Pero la esperanza tiene una forma de probar incluso a los corazones más fuertes. Mientras se preparaban para ingresar las coordenadas para su próximo destino, un pitido de advertencia resonó en la consola, alerta de proximidad. Alguien se acercaba rápidamente. Kellen maldijo en voz baja, dedos volando sobre los controles. «Es Sorin». El corazón de Air se aceleró. De alguna manera, el esclavista los había encontrado de nuevo. Kellen le lanzó una mirada, la pregunta tácita clara en sus ojos. «¿Luchamos o corremos?». La mandíbula de Air se tensó. Había terminado. «Corriendo luchamos», susurró, su voz firme. «Terminamos esto». Ken sonrió. Una chispa de admiración en su mirada. «Eso es lo que esperaba que dijeras». Con un movimiento de un interruptor, encendió el Vanguard. Armasaira se deslizó en el asiento del artillero, sus manos firmes en los controles. No era la misma mujer que había sido vendida como esclava. Era algo nuevo, alguien más fuerte, y esta vez no se rompería la cabina de mando de la vanguardia. Zumbó con energía mientras Alira y Kellen se preparaban para la batalla. La alerta de proximidad se intensificó, mostrando la nave de Zoran acercándose rápidamente, un depredador corpulento en la oscuridad erizada de armas. Kellen se preparó. «Muere con Ai. Solo tenemos una oportunidad si podemos sacar su motor. Vamos a esta nave. Después de eso, no es más que un recuerdo a la deriva». Aira asintió con determinación. Su corazón latía con fuerza, pero su mano, firme en la consola de armas. «Hagamos que cuente». La nave de Zoran rugió a la vista, desatando una barrera de fuego de plasma. La vanguardia se sacudió violentamente cuando los primeros disparos rozaron sus escudos, provocando una cascada de chispas en la cabina. «Todo sobre Kellen», gritó, arrojando la nave en una caída brusca. Elira se abrió paso entre el campo de asteroides, esquivando el asalto implacable de Zoran. Elira apretó los dientes y sus dedos volaron sobre los controles mientras fijaba los cañones de plasma en su perseguidor. «Te pillé», susurró apretando el gatillo. Una corriente de rayos de plasma brillantes atravesó el vacío y golpeó la nave de Zoran en el centro. Sus escudos parpadearon, pero se mantuvieron.
Zoran tomó represalias con una descarga brutal que sacudió a la vanguardia y envió a Kellen a un frenético giro para evitar más daño. No caerá fácilmente, Kellen murmuró con el sudor en la frente. La mente de Air corrió buscando una manera de cambiar el rumbo. Entonces se le ocurrió una idea peligrosa e imprudente. Si usamos los asteroides podemos atraerlo a una trampa, dijo. Rápidamente hazle pensar que estamos entrando en pánico. Llévalo directo al Dace. Kellen le lanzó una sonrisa. Realmente estás llena de sorpresas. Lanzó a la vanguardia a una serie salvaje de maniobras. King peligrosamente cerca de los asteroides masivos. Sorin creyó que su la presa estaba al borde del colapso. Siguió de cerca a su nave disparando salvajemente. «Espérenlo», murmuró Kellen mientras la sensación del asteroide se espesaba a su alrededor. El pulso de Air latía en sus oídos. Ella fijó su lata en el asteroide más grande justo cuando pasaron a toda velocidad por su lado. «Ahora, King», gritó al aire. Disparó los rayos de plasma. Golpearon al asteroide de golpe rompiéndolo en una nube de Daze. Los fragmentos se estrellaron contra la nave de Zoran, destrozando sus escudos y perforando el agujero. Estallaron explosiones en la superficie de la nave mientras se tambaleaba y giraba fuera de control. «¡Lo logramos!», Aira gritó. Aceleración inundando sus venas, pero Doran aún no había terminado incluso cuando su nave chisporroteó y se desvió. El esclavista disparó un último tiro desesperado. El rayo de plasma golpeó los motores de la vanguardia, enviando a la nave a un violento giro. Kellen luchó contra los controles, su mandíbula apretada en concentración. «Hemos perdido. Estabilizadores. Prepárense para el impacto». La vanguardia se desplomó hacia una luna cercana, su agujero gimiendo bajo la tensión. Elira se aferró a su asiento. Su corazón latía con fuerza mientras se precipitaban hacia la superficie rocosa con un estruendo que hizo temblar los huesos. La nave se deslizó por la superficie de la luna y se detuvo en una nube de polvo y escombros por un momento. Todo quedó en calma. Aira jadeó en busca de aire. Su cuerpo le picaba por el choque. Se desabrochó el arnés y se volvió hacia Kellen, que estaba desplomado sobre los controles, respirando pesadamente. «¿Estás bien?», preguntó con la voz cargada de preocupación. Kellen levantó el pulgar temblorosamente. Había tenido aterrizajes peores. Ambos rieron, mitad de alivio, mitad de incredulidad de que todavía estuvieran vivos, pero su celebración se vio interrumpida por la siniestra visión en el horizonte. La cápsula de escape de Zoran descendió a toda velocidad hacia la superficie de la luna. Levantó polvo al aterrizar no muy lejos de su posición. «Parece que tenemos una última pelea», Kellen murmuró agarrando su blaster. Ay apretó la mandíbula. «Esto termina ahora». Juntos salieron de la nave. El paisaje estéril de la luna se extendía a su alrededor. La puerta de la cápsula de escape se abrió con un silbido y Zoran emergió. Una figura imponente vestida con una armadura desgastada por la batalla. Sus ojos ardían de rabia. «Deberías haberte quedado. Un esclavo». Zoran se burló. Levantó su arma. «Solo has retrasado lo inevitable». Ala dio un paso adelante sin miedo. «No, Zorin, aquí es donde termina tu historia». La pelea que siguió fue brutal e implacable. Los rayos de plasma atravesaron la delgada atmósfera iluminando el paisaje desolado. Kellen se movió con precisión. Su blaster disparaba en ráfagas rápidas mientras Aira se movía alrededor de su enemigo, superándolo en maniobras en cada giro. Zoran era fuerte, pero su rabia lo hizo imprudente en una estocada final desesperada. Cargó contra Aira con su arma. Corrió, pero AA estaba lista con un movimiento rápido. Disparó su blaster, el rayo golpeó la armadura de Zoran y lo hizo estrellarse contra el suelo. Jadeando, Aira se paró sobre él. El peso del momento se posó sobre ella. Había pasado tanto tiempo corriendo, tanto tiempo temiendo que nunca escaparía, pero ahora, de pie sobre su captor caído, se dio cuenta de algo que era verdaderamente libre. Kellen se acercó y le ofreció una mano. «Se acabó», dijo suavemente. Aira tomó su mano, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Sí lo es». Regresaron a la vanguardia maltratada pero victoriosa. Mientras la nave se encendía dejando a la luna sin vida detrás, AA se reclinó en su asiento. El peso del pasado finalmente se levantó de sus hombros. «¿A dónde ahora?», preguntó mirando a Kellen con una sonrisa. Kellen sonrió con los ojos brillando con calidez. «Donde quiera que queramos», y por primera vez en su vida Alira lo creyó.